Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes, agradecido al Señor por cuanto podemos hacer esta hora de programa. Les abrazo a todos en el amor del Señor, contento de poder participar con ustedes una porción más de la palabra. Saludo a todos los hermanos y hermanas que van a estar seguramente enganchados, por así decirlo, o viendo el programa. Hoy es día martes, hoy es día 9 de junio del 2020. El Señor, hoy es el cumpleaños del hermano Juan Pablo. Feliz cumpleaños, hermano Juan Pablo. Y bueno, que el Señor le haya bendecido grandemente en su día. Y bueno, y saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno, hermanas y hermanos. Les deseo un feliz descanso y bueno, y espero que hayan pasado un día muy hermoso, agradecido al Señor. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir al programa de esta noche. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, de los cielos y de la tierra, por cuanto tú nos permites estar una vez más, Señor, en el programa de la iglesia. Señor, esperemos que los hermanos puedan escuchar este programa, oír este programa para la edificación y para el fortalecimiento de su vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, estamos viendo una meditación que yo creo que es muy necesaria que nosotros podamos ver cada día, porque la meditación de la palabra siempre es buena, ¿no? Es como, es semejante a cuando la oveja come y después rumea. Y eso le hace posible que los nutrientes de los alimentos que ingirió la puedan verdaderamente alimentar y fortalecer. El fortalecimiento y la verdadera alimentación no están cuando uno come, sino cuando uno rumea. Es decir, cuando uno descansa y vuelve a traer a la memoria la palabra de Dios que escuchó y la va masticando, la va, triturando en el corazón, en la mente, y trata de sacarle el mayor provecho. Entonces es ahí donde verdaderamente nosotros recibimos el alimento, somos fortalecidos, somos de alguna manera vitalizados, ¿no?, por la palabra del Señor. Ahora cuando tragamos, eso se puede perder, ¿no?, por medio de los órganos del cuerpo que están para esa función. Se puede perder todo sin siquiera aprovechar los nutrientes. Y entonces estamos mirando nosotros la vida de los vencedores del Antiguo Testamento, porque vemos que en ellos vemos la manifestación de la vida de la nueva creación, ¿no?, de alguna manera. Si bien ellos no eran una nueva creación y no tenían una nueva creación en ellos, pero ellos tenían la fe, ¿no? La fe era lo que les llevaba a ellos a permitirle, ¿no?, a lo que ellos creían verse en su vida práctica, en su vida diaria, que ellos no alcanzaban la realidad o la manifestación de la vida justa por medio de que ellos habían tenido una nueva creación, por medio de que ellos habían tenido un nuevo nacimiento, sino que ellos alcanzaban a manifestar lo que manifestaban por la obediencia a la fe, ¿no?, como dice ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo antes de avanzar un poco. Vamos a leer ahí en Hebreos.
Me pasé. En Hebreos, en el capítulo 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Vio? Ellos necesitaban ser perfeccionados juntamente con nosotros. Entonces, en vez de nosotros ser perfeccionados con ellos, ellos tenían que ser perfeccionados juntamente con nosotros. Fíjese. Y entonces veíamos en la vida de Abraham, ¿no? Bueno, como en la última vimos que Abraham libera a Lot, ¿no? De las manos de los 4 reyes, que eso ya lo vimos y vimos todo lo que eso significa. Usted puede escuchar la programación del día anterior y entonces usted ahí va a poder ver lo que hemos tratado. Ahora fíjese, ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios frente a la promesa de Dios? Nosotros, Dios nos ha prometido a nosotros muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Él nos ha prometido a nosotros que vamos a resucitar de entre los muertos. Dios nos ha prometido a nosotros que no moriremos eternamente, sino que nosotros tenemos resucitado y en la resurrección vamos a recibir un cuerpo incorruptible y también un cuerpo glorificado también. También nos prometió que vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿no? Que vamos a ser la esposa de Cristo, que vamos a estar reinando con Cristo durante 1000 años. Hay muchas promesas, ¿no? Hay muchas promesas más que Dios tiene que cumplir, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra actitud o cuál debe ser la actitud o el pensamiento o el sentimiento del hombre que crea las promesas de Dios? Porque no nos olvidemos que hay un juego, entre comillas, en nosotros, que nos quiere llevar a nosotros a no interesarnos sobre las promesas y a vivir una vida mundana, o hay pensamientos y sentimientos que nos quieren llevar a nosotros a desatender las promesas de Dios. Pero para poder entender lo que significa para el vencedor las promesas de Dios, entonces tenemos que mirar a aquellos que fueron antes que nosotros, porque a ellos también se les prometió, se les fue prometido a ellos. No lo que se nos fue prometido a nosotros, pero se les fue prometido cosas que ellos querían alcanzar. Ahora, estos hombres del Antiguo Testamento, ellos de alguna manera nos representan a nosotros en tipo y en sombra, y tenemos que ver que ellos, frente a qué actitud ellos tuvieron frente a la promesa. Y eso nosotros tenemos que tener, tenemos que manifestar lo mismo que ellos manifestaron y más adelante aún todavía. Entonces, vemos que Dios promete a Abraham un hijo. Dios le promete a Abraham un hijo. Y así dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso le dice Dios a Abraham: no temas. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eleazar, ¿no? Y entonces, claro, no temas, y él le dice: ¿qué me dará, Señor, siendo que ando sin hijos? Y el que me va a heredar va a ser un mayordomo que está en mi casa, un Damaseno. Y da el nombre del Damaseno, que se llama Eleazar. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia o herederos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Vio? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino
un hijo tuyo será que él el que te va a heredar. Entonces nosotros vemos que Abraham tenía una cuestión en su corazón, ¿no? Que él ya tenía 75 años, tal vez tenía un poco más, ¿no? Pero vamos a poner que tenía 75 años, ya era un hombre grande, era un hombre que a esa edad podía él llegar a tener, por su vigor y por su fuerza humana, podía alcanzar a tener un hijo embarazando a su mujer. No era un hombre demasiado viejo, sino que tenía 75 años. Bueno, pero no tenía hijos, su esposa era estéril. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y entonces él llevó esa preocupación a Dios, Él le llevó al Señor esa inquietud que estaba en él. Y Dios le contestó su indagatoria, por así decirlo, y le dijo Dios a Abraham, vamos al hombre espiritual, porque él representa al hombre espiritual, nos representa a todos. En el Antiguo Testamento nos representa a todos Abraham. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham podría haber interpretado que la descendencia que Dios le estaba prometiendo era millones y millones y millones de hijos. Tal vez él interpretó que él mismo iba a ser generador de esos millones y millones y millones de hijos, pero sí tenía 75 años. 75 años, también los hombres vivían más años en aquel tiempo, pero ya era un hombre mayor, era un hombre grande ya, y que iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. Fíjese usted. ¿Qué habrá pensado Abraham en ese momento? ¿No? Así será tu descendencia. ¿Y qué dijo Abraham? Y creyó a Jehová, dice. Ahí está. Frente a la promesa, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, como imitadores de Abraham, porque nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, nosotros tenemos que creer la promesa de Dios. Tenemos que creer, porque hay una inquietud en nosotros. No de tener una descendencia, porque gracias a Dios tenemos descendencia, sino hay una inquietud en nosotros de qué va a pasar con nosotros el día que tengamos que partir de este mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Dios nos habla a nosotros. Y dice que la palabra de Dios que los que mueren en Cristo, los que parten o duermen en Cristo, ¿no? Ellos irán al paraíso. Ellos van a ir al paraíso donde descansan en las almas de los creyentes, las almas de aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso da a entender la palabra y eso dice la palabra. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Porque así es el hombre, la mente y el corazón del hombre espiritual. Él cree en Dios, él no duda de Dios, él cree, porque fíjese que le mostró las estrellas que estaban en el firmamento, en el cielo. Millones y millones de estrellas, así será tu descendencia. Millones, como que Dios le daba a entender, tal vez él entendió lo que yo estoy interpretando, que él entendió que millones y millones y millones de personas iban a ser a través de él. ¿Vio? Y dice, pero acá dice que aunque Dios le mostró una multitud inmensa, millones y millones, billones y billones de estrellas, a pesar de él creyó en Dios. Él no consideró que tenía 75 años, él consideró que lo que Dios prometía lo iba a cumplir. Y así es el nuevo hombre, así es la nueva creación. ¿Vio? Dios nos habla y nosotros creemos. Porque Abraham,
creía en Dios sinceramente, verdaderamente creía en Dios. Era un hombre verdadero. Y nosotros vemos como cuando Melquisedec le hizo saber a Abraham que la victoria no la había obtenido él por él mismo, sino que Dios le había tenido la victoria. Le había dado la victoria. Dios se la dio. Y él creyó profundamente. Creyó y no dudó. Y por eso dio su diezmo. Porque creyó a Dios. Y acá nosotros vemos que la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Acá le está dando la cantidad, un hijo tuyo. Un hijo tuyo, fíjese. Pero le había mostrado las estrellas del cielo. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando uno cree, ¿no? Cree, esa persona es llamado justo por Dios. Porque nosotros no alcanzamos la justicia por las obras, ¿no? Por las buenas obras que nosotros hacemos, sino por creerle a Dios. ¿Y qué dice Dios para nosotros, lo de este tiempo? Que todo aquel que en él creyere será salvo. Y bueno, y nosotros creímos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos nosotros de la condenación eterna y del juicio eterno. Creímos nosotros. Bueno, ahora nosotros por haber creído somos declarados justos. Igual que Abraham. Abraham creyó a Dios y fue declarado justo. Porque eso dice la Biblia. Entonces, cuando muchos dicen que no hay ni un justo, eso erran, porque están diciendo que no creyeron en Dios. Porque la justicia nosotros la alcanzamos por creer. Y en esto somos imitadores de Abraham, ¿no? Que nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Y dice, creyó y le fue contado por justicia a Abraham, por haber creído. Entonces Abraham era justo. Pero no justo por el hecho de que él hizo algo, sino que él creyó a Dios. ¿Entiende? Entonces, fíjese lo que creer en Dios. Nosotros alcanzamos la justicia de Cristo. Alcanzamos la justicia que Cristo alcanzó, ¿no? El cielo lo declaró justo a Cristo, sin pecado, sin culpa. Y bueno, y nosotros ahora somos sin pecado y sin culpa, porque hemos alcanzado la justicia de Cristo. ¿Cómo? Creyendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, ¿no? Y que por medio de esa muerte nosotros hemos sido libertados de la condenación eterna y del juicio eterno. Lo creemos con todo el corazón. Creemos en eso, no dudamos. Y entonces le dice el Señor en el versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a heredar esta tierra? No es que dudó, él no dudó, Abraham, no es que está cuestionando eso, sino que él quería saber, no, Abraham quería saber, no, porque dice, ¿en qué conoceré que he heredar la tierra? ¿En qué conoceré? Quería saber. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Entonces, ¿en qué conoceré que voy a? Tiene que haber una base. ¿Vio? Hoy, ¿en qué seguridad tengo que yo voy a heredar esto? Bueno, se hace un testamento y la base está la firma, ¿no? La firma de ese documento.
que va a ser heredero de todo. ¿Vio? Hoy la ley dice que la que hereda todo es la esposa, no la concubina, la esposa, o por lo menos un tiempo antes. Hace poco tiempo la que hereda, ¿por qué? Porque la ley determinaba eso. La esposa tenía derecho a heredar lo que el esposo dejaba como herencia. Bueno, ¿en qué conoceré que es heredar? Dice. Y le pone estos animales, ¿no? Tráeme, dice, tráeme. Y le dice los animales que le tenía que traer en el versículo 9. Y en el 10 dice, tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Lo partió, gloria al nombre del Señor. Y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre el cuerpo muerto, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y acá que estamos viendo nosotros, que Abraham no estaba entendiendo lo que significaba. Y un temor, cuando nosotros no entendemos o desconocemos, entonces entra temor en nosotros. El desconocimiento, la ignorancia hace que nosotros estemos en temor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y que será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán en gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado con buena vejez. Pero acá, ¿en qué conoceré yo de que voy a heredar? Y bueno, ¿dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi seguridad que yo voy a heredar la vida eterna? ¿Dónde está mi seguridad que yo voy a resucitar de los muertos? ¿Dónde está la seguridad que yo voy a recibir un cuerpo incorruptible? ¿Dónde está la seguridad que yo voy a estar en las bodas del Cordero y todo? ¿Dónde está mi seguridad? Y en el sacrificio. Porque vio que acá él presentó un sacrificio. Él dijo, tráeme. Dios le dijo. Vio, tráeme, dice. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Todo esto representa el sacrificio de Jesucristo, no representa la redención. Representa sobre esa redención, sobre ese sacrificio, Dios nos da a nosotros seguridad de las promesas que Él nos hizo. Las promesas. La promesa, el vencedor sabe que Dios va a cumplir su promesa, ¿no? Basado en ese sacrificio. La base para que Dios cumpla, pero la base es la base. Tenemos que seguir más arriba después. Pero Dios, el lado de Dios, Él está dispuesto a cumplir sus promesas en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y Abraham le mostró la base de que él iba a heredar sacrificando estos animales. Y ya este tema lo voy a reservar para más adelante. ¿Entiende, hermano? Entonces, nosotros como nueva creación, nosotros tenemos que ser imitadores de Abraham en la fe y en la vida que él dice que Abraham creyó, pero él no entendía cuál era la base de que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cómo conoceré yo que heredaré? Porque le dice, ¿en qué conoceré que heredar? ¿En qué conoceré que heredar? ¿En qué conoceremos nosotros que vamos a resucitar entre los muertos? Y bueno, en el sacrificio de Cristo. Porque nosotros sabemos que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, pero también resucitado. Y así como Cristo, nosotros vamos a morir en la carne, pero vamos a resucitar como Cristo resucitó. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, y esa tiene que ser nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Entiende? Esa es una lucha que nosotros tenemos que creer primeramente que Jesucristo vino al mundo y murió por nuestros pecados, que Él murió por nuestra justificación, que Él murió en nuestro lugar.
que Él llevó nuestras culpas y nuestro castigo lo llevó Él en la cruz del Calvario. Sobre ese sacrificio, Dios va a cumplir las promesas que Él nos hace más adelante a través de las epístolas de las cartas del apóstol Pablo. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese qué maravilloso esto, hermano. Qué maravilloso. Poder entender dónde está la base en que Dios va a cumplir. Dios no va a cumplir su promesa basado en mi buena conducta, que la debo de tener, por supuesto. No va a estar basado, el cumplimiento de las promesas de Dios para mí, para mi persona, no va a estar basado en que yo no, en que yo cumplo todo lo que tengo que cumplir. No. La base en que Dios, que tiene Dios para cumplir todas las promesas está en el sacrificio que Jesucristo hizo. Esa es mi seguridad y esa fue la seguridad de Abraham. Abraham derramó sangre para estar persuadido. Tráeme, dice, tráeme. Tráeme becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una torta y también palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Vio? No partió las aves. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, que morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y así como Dios le dijo, así pasó. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Estamos leyendo el capítulo 15, en el versículo, gloria al nombre del Señor, en el versículo 15, gloria al nombre del Señor. Y entonces dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Fíjese, gloria al nombre del Señor. ¿Vio? En el capítulo 25, 8, podíamos leer. 25, 8, hermanos. Y dice la palabra del Señor. Y exhaló el Espíritu, dice. Y dice en el 6, y los hijos de su concubina dio a Abraham dones, y enviólos de junto a Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente y a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez y anciano lleno de días, y fue unido a su pueblo. ¿Vio? Y fue unido a su pueblo. Así como Dios le dijo, él cumplió. Dios siempre cumple su promesa, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y Dios nos prometió a nosotros, y nosotros, la nueva creación, el nuevo hombre, el hombre espiritual, los cristianos, nosotros creemos que Dios va a cumplir su promesa, por supuesto que sí. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del hemorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia haré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, al río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadmoneos y los heteos y los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Entonces nosotros vemos acá una característica de cómo nosotros
como la nueva creación, como hombres espirituales, como mujeres espirituales, cómo tenemos que ser frente a las promesas que Dios nos va mostrando a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Qué hacemos con las promesas? Bueno, y dice la palabra de Dios que Él creyó. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 4. Creo que está en capítulo 4 de Romanos. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice el Espíritu? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también a David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en la versión antigua, la 1500, y en el capítulo 4, en el versículo 9. Y dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe, que estuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos se les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente de los que son de la circuncisión, más también de los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿No? Le fue contada la justicia a él por la fe, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su descendiente o a su simiente de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de Abraham, porque de los que son de la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, vana en la fe y anulada la promesa, porque la ley obra ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, para que por la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y después en el 17 dice, como está escrito, porque Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, o como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza, sobre la promesa que Dios le había dado, ¿vio? Él creyó en esperanza contra la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La esperanza era lo que Dios le prometió. Contra esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? Que él era muy viejo. Él era un hombre muy grande, era un hombre mayor, ya tenía casi 100 años. Pero él siguió, él durante 25 años, él creyó y nunca bajó de su fe de que Dios podía cumplirse con la promesa que le había hecho. 25 años Abraham tuvo que esperar la promesa, pero no dudó, porque dice que él creyó con esperanza contra esperanza. Y la contraesperanza era que él ya estaba viejo, ya no había posibilidades. Pero aún así él creía. Y así es el vencedor, así es el hombre de fe. El hombre de fe no mira las limitaciones. El hombre de fe mira lo que Dios prometió y sabe que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Él considera lo que Dios promete.
¿Entiende? Y así somos nosotros los de la fe. Así somos los vencedores, así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios creen a pesar de lo que pueda ser imposible. Creen que Dios lo puede hacer. Creen que Dios lo puede hacer. Lo que Dios prometió lo va a hacer, lo va a cumplir, porque Él prometió, porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo, no es para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No? Entonces nosotros vemos que Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho o prometido. Así te será tu simiente. Y no enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. No, nosotros no somos así. El hombre que manifiesta la vida nueva, la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación, él cree en esperanza contra esperanza. ¿Vio? Él cree, a pesar de sus limitaciones, él cree que Dios lo va a cumplir, que Dios lo va a hacer, que Él lo va a poder hacer, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer una realidad lo que yo he creído, porque Él ha prometido y Él lo va a cumplir, y eso es mi fe, y esa es mi certeza, y esa es mi convicción firme. Entonces dice, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. ¿Vio? No consideró que su cuerpo ya no podía embarazar a una mujer. Ya no podía él embarazar a Sara, ya no lo podía hacer. Pero aún así se acercó a Sara, tuvo una relación con Sara porque él creía que Dios podía hacerle, que él podía producir, ¿no?, ese hijo con Sara. No miró la debilidad de la carne, ni que su cuerpo ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, ni tampoco miró la matriz muerta de Sara, tampoco miró eso. Tampoco en la promesa de Dios dudó, con desconfianza. Bueno, ya pasaron los años, ya pasaron 25 años y no hubo caso. No hubo caso, no. Me dijeron que no puedo ya tener hijos. Me dijeron que es imposible que pueda tener hijos. Es imposible. Que no hay forma, que soy estéril. ¿Hay algo difícil para mí?, dice el Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios, le dijo el Señor. Y así tenemos que transitar este camino todos nosotros los vencedores. El nuevo hombre está recubierto de fe. El nuevo hombre nunca tiene un pensamiento negativo en cuanto a Dios. Él cree fervorosamente, fervientemente en lo que Dios le prometió. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice el 20, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. No dudó, dice, no dudó en lo que Dios le había prometido. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú lo que me prometiste lo vas a cumplir. Yo sé, Señor. Señor, no me interesa, Señor, lo que diga uno, lo que diga otro, que pasen 100 años, que pasen 60 años, Señor, lo que tú prometiste lo vas a cumplir. Porque, ¿cuál es la base para que cumpla el Señor su promesa? El sacrificio de Jesucristo. Puede ser los animales, ¿no? El sacrificio de Jesucristo. Y si Dios no lo cumple, ¿sabe lo que hace Dios? Hace vano el sacrificio de Cristo. Y Dios no va a hacer una cosa. Dios no puede hacer vano el sacrificio de su Hijo. No, porque ese sacrificio es la base para que Dios cumpla sus promesas. Es la base. Lo único que tiene que hacer Abraham es creer. Creer. Y no bajarse de ahí. No descender de su fe. Ya había descendido a Egipto y ahí ya aprendió él que no podía volver a cometer el mismo error 2 veces. Porque Abraham no descendió 2 veces a Egipto. ¿No? Entonces nosotros tampoco podemos descender a Egipto 2 veces. Es decir, dejar el altar, la tienda y la fe. No podemos hacer 2 veces eso. Entonces fíjese cómo es la conducta del hombre espiritual. ¿Cuál es la conducta del hombre espiritual? Creer a pesar de todo.
creer a pesar de los años, creer a pesar de la vejez, creer a pesar de la esterilidad, creer a pesar de todo, creer. Porque dice que no dudó en Dios. ¿Cuántos hermanos creyeron de que Dios podía salvar a su familia? ¿No? Que su familia podían llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y pasaron los años y ya no creen más eso. Por eso se hacen uno con su familia en su caída. Pero entonces, ¿en qué Dios creyeron? Sobre que Dios va a cumplir su promesa que nos hizo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la base que Dios va a cumplir esa promesa? ¿Cuál es la base? Es el sacrificio de Cristo. Y usted no se tiene que bajar de ahí, ni yo tampoco me tengo que bajar de ahí. Yo creo que mis hijos van a ser grandes predicadores de la palabra de Dios. Que el Señor me ayude cada día. Yo creo que Dios va a hacer, que a su tiempo Dios lo va a tomar y ellos fervorosamente van a servir a Dios. Porque Dios es poderoso para cumplir su promesa. Porque yo, no es por lo que yo hice en ellos, sino porque la promesa que está escrito en la Biblia. Jesucristo nos hizo promesa a nosotros, ¿no? Nosotros queremos presentar una descendencia para Dios, para que Dios pueda, de esa descendencia, Jesucristo pueda obtener su esposa. Y yo quiero que mi hijo sea esa descendencia que yo dejo en este mundo, para que de esa descendencia Dios tome su esposa para su hijo. Bueno, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, dice, plenamente, esto ya es personal, ¿yo? Plenamente convencido de que todo lo que había prometido, de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Fíjese. Y nosotros decimos somos una nueva creación. Y nosotros decimos somos la esposa. Y nosotros decimos somos los vencedores. ¿Y la promesa? Frente a las promesas de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la base en que Dios va a cumplir su promesa? ¿Cuál es la base? Entonces usted tiene que ver eso, hermano amado. ¿Entiende? Entonces nosotros estamos mirando por medio de Abraham la conducta, el pensamiento y el sentimiento del vencedor. Estos hombres no tenían nada el nuevo nacimiento. Ellos no alcanzaron la justicia por medio de Jesucristo. Ellos alcanzaron la justicia por medio de la fe. Una justicia que no le... Esa justicia que ellos alcanzaron no les permitía ir al cielo a ellos. No los hacía salvo de la muerte y de la condenación eterna. No los hacía salvo. Esa justicia. ¿No? Por medio de esa justicia ellos alcanzaban las promesas que Dios les había, pero la promesa que Dios les hacía era una herencia eterna, terrenal. Pero a nosotros, con una vida terrenal, ¿no? Y a nosotros, las promesas que Dios nos hace es alcanzar una vida eterna con una herencia eterna, celestial, diríamos. Entonces fíjese qué maravilloso, amado. Entonces dice, por lo cual también le fue atribuido justicia. Le fue atribuido justicia, porque él no solamente que fue justo porque obedeció a Dios, sino que él fue justo porque él creyó a Dios. Creyó en todas las promesas que Dios le había hecho a él. Él creyó y no dudó. Sino también por nosotros, a quienes será, y no solamente plenamente convencido de todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Eso podíamos leerlo ahí en el capítulo 18 del libro de Génesis, en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Porque Dios le dice a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Vio? Ella se rió, porque todavía no hemos llegado, pero bueno, vino la promesa de Isaac. ¿Vio? Y en el capítulo 18, versículo 1, dice, y aparecióle Jehová en el valle de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, el cual lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, inclinándose en la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, y que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Fíjese la conducta del hombre espiritual. Esa es la humildad. La humildad del hombre espiritual. Ese es un rasgo que no se ve hoy. Hoy tanta soberbia hay en los hijos de Dios, ¿no? En nosotros hay tanta soberbia que no nos podemos humillar. No nos podemos humillar frente, ¿no? a lo que el Señor, a lo que el Espíritu nos lleva a que nos humillemos. Pero Abraham era nuestro ejemplo en cuanto a la fe, ¿no? Y nosotros tenemos que imitarlo a Abraham hasta cierto punto. Aunque nosotros buscamos imitar a Cristo, porque Cristo es mayor que Abraham, pero no podemos imitarlo a Abraham, vamos a imitar a Cristo. No lo podemos alcanzar a Abraham. En lo que él alcanzó le vamos a alcanzar a Cristo nosotros. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, ruégote que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. ¿Yo? Así es la vida del hombre nuevo, la vida del vencedor. Y traeré un bocado de pan, tenía que amasar, tenía que trabajar, y sustentad vuestro corazón, póngase contento, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Vio? Han pasado ahí para que yo les pueda servir a ustedes, para que yo pueda ser el hospedador de ustedes, para que yo los haga sentir contentos a ustedes, para eso ustedes pasaron por acá. Así decía Abraham. Y nosotros vemos a alguien que viene a nuestra casa, ¿yo? No tiene otra cosa que hacer. Tanto tiempo viene a molestar. Nos vemos la oportunidad de poder manifestar lo que somos con esa persona que viene a nuestro hogar o que necesita. Vemos la oportunidad. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y dícele, date prisa, aderézalo. Y tomó también manteca. Esto no es 1 hora ni 2, Acá estuvieron bastante tiempo esperando. Y también tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Esto habrá pasado como 4, 5, 6 horas. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Vio, cuando viene un hermano, nosotros no vemos la hora de que se vaya. ¿Cuándo se va a ir el pastor? ¿Hace cuánto que está acá? ¿Cuándo se va a ir? En vez de nosotros imitar la fe de Abraham, porque nosotros tenemos que alcanzar la fe de Abraham. Porque ¿cuándo se consuma la fe de nosotros? ¿Cuándo se consuma la fe en nosotros? Cuando se va consumando cada fe que cada ministro del Antiguo Testamento manifestó. ¿No? Porque acá Abraham está manifestando una vida de fe. Está manifestando una vida de fe. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de vida,
y he aquí que tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara endechaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en día, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y rióse pues Sara entre sí, diciendo, pues que he envejecido tendré, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Vio? Esa es la mujer. Por eso la mujer es el lado débil. No es débil porque no tiene la fuerza del hombre. Es débil porque le cuesta más creer. Es más desconfiada. ¿Por qué? Porque la mujer se lleva por lo que ve. ¿Vio? La mujer se lleva por lo que ella ve. Por eso ella presta atención a cada detalle. Y ella juzga conforme a lo que ven sus ojos. Pero el hombre no es así. El hombre es diferente en ese sentido. El hombre cree, ¿no? Él no se deja llevar por lo que ve, sino por lo que le hace sentir su corazón. Por lo que le hace sentir su corazón. Él tiene como un discernimiento el hombre. En cambio la mujer no. La mujer parecería que no tiene o se desarrolla. Bueno. Entonces fíjese, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? Jehová le dijo, Fíjese, pero Abraham no dudó. Abraham creyó, la mujer no creyó. Por eso la mujer está en una posición inferior al hombre, o estaba en aquel tiempo. Por eso a la mujer no se le da el ministerio. No se le da el ministerio a la mujer. ¿No? Porque ella es más realista, entre comillas. Bueno, pero esas son palabras que yo uso que no la tiene que tomar en cuenta, tan en cuenta, pero hay que considerar. Entonces le dice Jehová a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, gloria al nombre del Señor. Al tiempo, Señor, volveré a ti según el tiempo de vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, fíjese. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Gloria a Dios. El hombre siempre del lado de Dios. Siempre el hombre del lado de Dios. El hombre espiritual. Estoy hablando del hombre espiritual, no estoy hablando del hombre, el hombre nacido de nuevo. Porque la mujer que nace de nuevo también forma parte del hombre espiritual. Acá no estoy hablando del hombre en lo natural y de la mujer en lo natural, estoy hablando de lo espiritual. El hombre no. Si Dios dice que vos te reíste, te reíste. No mientas. Te has reído. Entonces, vemos nosotros, hermanos amados, ¿no? ¿Cómo es la conducta del hombre espiritual? ¿Se da cuenta cómo tenemos que ser nosotros? Frente a las promesas de Dios tenemos que creer. Y tenemos que creer a rajatabla. Y usted tiene que creer y yo tengo que creer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a creer en sus promesas, a contarlas como verdaderas, sabiendo que ¿quién nos prometió a nosotros? Dios nos prometió a nosotros, el dador de la vida, ¿no? Aquel que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Y acuérdese, hermanos, que las promesas de Dios están basadas en el sacrificio de Jesucristo. Y Él las va a cumplir. Él las va a cumplir. Quiero orar con usted, hermano, amado, hermana. Señor, estoy delante de tu presencia. Ya ha pasado una hora de programa. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, la verdadera vida que nosotros tenemos que llevar. El corazón que tenemos que tener. Señor, la conducta que tenemos que manifestar, Señor. Porque no estamos delante de los hombres, estamos delante de ti. Y tú, Señor, eres el testigo fiel y verdadero. Y no queremos, Señor, empañar. De ninguna manera, Señor, queremos empañar nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor,
y haz que nosotros podamos agradarte en todo, Señor. Padre, bendice a las hermanas, a los hermanos, para que ellos también puedan alcanzarlo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mañana a la misma hora, hoy estuve de 8 a 9, pero mañana voy a estar de 7 a 8 de la tarde. Señor les bendiga, amados.